Muy buenas familia merengue. Dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. En este vídeo vamos a hablar sobre un tremendo fichajazo para el Madrid. Pero antes, tenemos que hablar sobre otros temas muy importantes. Vamos al primero. Miguel Gutiérrez vuelve a estar en boca de todos. Su nombre, surgido con fuerza en las últimas semanas en los pasillos del Santiago Bernabéu, ha sido uno de los más comentados por la afición del Real Madrid, por analistas deportivos y por la prensa nacional. Y no es para menos. El lateral izquierdo madrileño, canterano de Valdebebas, ha completado una temporada extraordinaria en el Girona, siendo una pieza fundamental del esquema del equipo catalán y consolidándose como uno de los mejores jugadores de su posición en la liga. Su rendimiento no ha pasado desapercibido para nadie. Por eso, el hecho de que el Real Madrid haya optado por no activar la opción de recompra que aún tenía sobre él ha generado sorpresa, debate e incluso desilusión entre muchos sectores del madridismo. Y es que lo de Miguel Gutiérrez no es simplemente una historia de talento, sino también de identidad, de pertenencia, de un joven formado en las categorías inferiores del mejor club del mundo, que soñó con triunfar en el primer equipo, que dio sus primeros pasos bajo la atenta mirada de técnicos como Raúl González o Zinedine Zidane, y que supo aceptar el reto de crecer fuera de casa con la intención, tal vez, de regresar un día como un jugador más completo, más maduro, más preparado. Ese día parecía cercano, especialmente después de la gran temporada que ha realizado en Girona. Sin embargo, el club ha tomado otro rumbo, uno que muchos no logran comprender del todo. Desde una perspectiva madridista, cuesta entender que no se haya apostado por el regreso de un jugador que no solo ha demostrado estar en plena progresión, sino que además conoce la casa, el escudo, y no necesita adaptación. Miguel ha sido uno de los nombres propios del campeonato español. Su proyección por banda, su solidez defensiva, su inteligencia táctica y su capacidad de contribuir al juego asociativo lo han convertido en un futbolista desequilibrante, moderno y fiable. Un lateral de los que no abundan. Y lo más importante, un lateral con ADN blanco. Muchos aficionados lo tenían claro. El regreso de Miguel Gutiérrez no solo habría sido una solución deportiva eficiente, sino también un mensaje claro de que el Real Madrid sigue confiando en su cantera. En Valdebebas se han formado grandes talentos, y Miguel era, sin duda, uno de los más prometedores en su generación. Su paso por el Girona no ha sido una cesión cualquiera, ni una salida al azar. Ha sido un verdadero proceso de maduración futbolística. Allí ha encontrado continuidad, minutos, confianza y ha evolucionado en todas las facetas de su juego. Hoy, con apenas 22 años, parece listo para afrontar cualquier desafío. La afición merengue lo sabe. Por eso, desde que se conoció la noticia de que el club no ejercerá su cláusula de recompra, las reacciones no han parado de multiplicarse. En redes sociales, foros, tertulias y espacios de análisis, el nombre de Miguel Gutiérrez ha sido centro del debate. ¿Está el Real Madrid tomando la decisión correcta al dejarlo escapar? ¿No sería más lógico aprovechar su rendimiento actual y traerlo de vuelta, en lugar de ir al mercado por un fichaje multimillonario que quizá no se adapte a la liga ni al estilo del equipo? Porque hay algo que está claro, Miguel encaja en este Madrid. En un equipo que siempre ha buscado laterales con recorrido, capacidad ofensiva y buena lectura táctica, el madrileño lo tiene todo. Su juego está lleno de matices. Sabe cuándo sumarse al ataque, cuándo ofrecerse como opción interior, cómo dosificar sus esfuerzos, cómo cerrar espacios en defensa y cómo desbordar con inteligencia, sin caer en el desorden. Es de esos jugadores que no necesitan hacer demasiados alardes para marcar diferencias. Su fútbol es eficiente, natural, fluido. Y eso, en un contexto como el del Real Madrid, donde cada jugada cuenta, es un valor innegociable. Además, hay otro factor que no se puede pasar por alto: el coste. Mientras que el club se plantea pagar cifras millonarias por laterales como Alphonso Davies o Fran García, con los riesgos que conllevan la adaptación y las lesiones, Miguel Gutiérrez podía regresar a casa por una cantidad muy inferior. Una operación de bajo coste para un rendimiento que ya está garantizado. ¿No es eso lo que define una buena planificación deportiva? Un fichaje que asegura presente y garantiza futuro. El madridismo también valora eso. Porque este club no es solo una máquina de títulos.
Es una institución que vive de su historia, de su cantera, de los símbolos que representan su grandeza. Y Miguel Gutiérrez podía ser uno de esos símbolos. Un jugador que representa la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Un chico que creció admirando a Marcelo y Roberto Carlos, que aprendió el oficio en la cantera más exigente del mundo y que ha demostrado que puede competir al más alto nivel. Por eso, la pregunta es inevitable. ¿Acaso estamos dejando escapar a otro talento que podría marcar una era? Ya ha pasado antes. En el pasado reciente, jugadores como Achraf Hakimi, Marcos Llorente o incluso Dani Parejo han terminado consolidándose en otros clubes tras haber salido de la Casa Blanca. Casos que dejaron una sensación de oportunidad perdida. Y si hay algo que el madridismo teme, es ver a un canterano brillar en otro equipo cuando pudo haberlo hecho en el Bernabéu. Lo de Miguel Gutiérrez duele, porque era el momento perfecto. Porque era el perfil ideal. Porque el club necesita reforzar esa banda izquierda, y él ofrecía una solución inmediata, económica y con proyección. Porque su fútbol ha evolucionado, su carácter ha crecido, y su mentalidad está más fuerte que nunca. Porque representa el tipo de jugador que cualquier afición quiere ver triunfar con su camiseta. Desde el punto de vista madridista, resulta difícil justificar esta decisión. Y más aún sin una explicación clara. El club sigue adelante, y sin duda tiene planes ambiciosos, pero muchos se preguntan si dejar escapar a Miguel no será una de esas decisiones que, en unos años, se conviertan en tema de arrepentimiento colectivo. Porque todo estaba a favor. El precio, el contexto, la necesidad, el deseo del jugador y el deseo de la afición. Y sin embargo, la puerta parece haberse cerrado. Miguel, mientras tanto, sigue centrado en su presente. Con humildad, con profesionalismo, con compromiso. No ha caído en la tentación de hacer declaraciones altisonantes. No ha manifestado públicamente ninguna molestia. Pero es evidente que, en su corazón, el deseo de regresar algún día al Bernabéu seguía vivo. Ahora, ese regreso parece haberse postergado indefinidamente. Y con cada gran actuación que firme en el futuro, con cada centro que termine en gol, con cada intervención defensiva que salve a su equipo, el debate volverá. ¿Y tú, madridista? ¿Crees que el club ha acertado dejando escapar a Miguel Gutiérrez? ¿No habría sido mejor recuperar a un jugador de la casa, joven, talentoso y en plena forma, antes que arriesgar con fichajes millonarios? ¿Te habría gustado verlo una vez más con la camiseta blanca, defendiendo nuestros colores como lo hizo en sus primeros pasos? Tu opinión cuenta. Porque el Real Madrid, más allá de sus títulos, se construye con la voz de su gente. La segunda noticia es sobre una importante decisión en nuestro club. La figura de Vinicius Junior vuelve a estar en el centro del huracán, y esta vez el juicio del madridismo parece inclinarse en una dirección que, hasta hace no mucho, parecía impensable. Su salida del Real Madrid ya no es un tema tabú, sino una opción que gana fuerza en los despachos del club y entre los propios aficionados. El clásico disputado hoy, con una dolorosa derrota por 4-3 ante el eterno rival, ha servido como catalizador de un sentimiento que lleva tiempo gestándose. Vinicius ya no convence. A pesar de haber aportado 2 asistencias, su actuación dejó más sombras que luces. Impreciso, acelerado, errático, y por momentos desconectado del ritmo que exigía el partido. Su aportación ofensiva se vio completamente eclipsada por su falta de acierto en acciones clave, sus pérdidas innecesarias y su incapacidad para asumir el rol de líder ofensivo que el club espera de él. En un encuentro tan exigente como un clásico, donde se miden las emociones, el carácter y la jerarquía, Vinicius volvió a dejar la sensación de que el Real Madrid está apostando por un proyecto que no termina de consolidarse. Es cierto que dio 2 asistencias, pero cualquiera que haya visto el partido sabe que su fútbol fue más caótico que determinante. Se le vio frustrado, sin ideas claras, demasiado centrado en gestos, protestas y fintas estériles. Mientras el equipo necesitaba claridad y templanza, él parecía jugar su propio partido, un duelo personal contra el mundo que no ayudó en nada al colectivo. En un club como el Real Madrid, donde la camiseta pesa y cada partido es una final, estas actitudes generan inquietud. Ya no es una cuestión de un mal partido. No es un bajón puntual. Es una tendencia.
Una temporada llena de irregularidades, de momentos brillantes seguidos por semanas de intrascendencia. El Bernabéu ha empezado a notar esa dualidad, y lo que antes era comprensión ahora se transforma en decepción. Porque Vinicius ya no es una promesa, es una realidad que no está respondiendo a las expectativas. Y cuando eso ocurre en el Real Madrid, la historia siempre es la misma. Se empiezan a buscar soluciones. Y la más evidente, la que más peso empieza a cobrar, es la venta. Desde una óptica madridista, y sin tapujos, puede decirse claramente: vender a Vinicius no sería una mala decisión. De hecho, podría ser una de las mejores operaciones que el club blanco puede cerrar en los próximos meses. Hay clubes interesados, especialmente desde Arabia Saudí y la Premier League, dispuestos a poner sobre la mesa cifras astronómicas. Hablamos de ofertas que superan con holgura los 150 o incluso 200 millones de euros. Una suma que permitiría no solo reforzar varias posiciones clave del equipo, sino también dar un golpe estratégico al mercado y liberar un espacio en el once titular que podría ser ocupado por jugadores más consistentes, más centrados y más comprometidos con el proyecto colectivo. Porque una cosa debe quedar clara: el Real Madrid no puede permitirse tener como estrella ofensiva a un jugador que no aparece en los momentos clave. Y Vinicius, por mucho que lo intenten justificar algunos sectores, no ha sido determinante cuando más se le ha necesitado. En los clásicos, en los cruces importantes de Champions, en las finales, su impacto ha sido limitado. Y eso, en un equipo de la magnitud del Madrid, simplemente no es suficiente. Aquí no se vive de highlights ni de estadísticas maquilladas. Aquí se vive de títulos, de jerarquía, de regularidad y de compromiso con la camiseta. Y Vinicius, hoy por hoy, no está cumpliendo con ese estándar. Además, hay que considerar el componente anímico y mediático. Vinicius está permanentemente rodeado de polémica. Discute con rivales, con árbitros, con aficionados, con periodistas. Su actitud en el campo roza muchas veces la arrogancia, y su comportamiento fuera de él genera tensiones innecesarias que solo perjudican al grupo. El Real Madrid, un club que históricamente ha sabido mantener la elegancia incluso en la victoria, no necesita verse envuelto en estas situaciones semana tras semana. Y no es solo una cuestión de imagen, es una cuestión de armonía interna. El vestuario necesita tranquilidad, líderes silenciosos, hombres que hablen con hechos, no con gestos o declaraciones incendiarias. Y Vinicius, lamentablemente, no encaja en ese perfil. La posibilidad de su venta también abriría la puerta a la consolidación de otros talentos. El Real Madrid tiene en sus filas a jugadores como Rodrigo, Brahim Díaz, y próximamente, Kylian Mbappé, quienes pueden asumir responsabilidades ofensivas con más determinación y menos distracciones. Además, con los recursos obtenidos por una hipotética venta, el club podría acometer fichajes estratégicos que den un salto de calidad inmediato al equipo. Centrocampistas de élite, laterales solventes, un recambio de garantías para Carvajal, o incluso un delantero centro joven que se forme a la sombra de Mbappé y Bellingham. Todo esto sería posible con una sola decisión: decir adiós a Vinicius. Y, honestamente, ¿no es momento de mirar hacia adelante con claridad? ¿No es tiempo de dejar atrás los sentimentalismos y valorar el rendimiento puro? Porque Vinicius, por más que tenga condiciones técnicas excepcionales, no ha logrado consolidarse como el jugador franquicia que tanto se esperaba. Su evolución se ha estancado. Su fútbol se ha vuelto previsible. Su impacto ha disminuido. Y mientras tanto, el club sigue apostando por él como si fuera indiscutible. ¿Tiene sentido seguir por ese camino? Desde una mirada serena, sin caer en exageraciones, es lógico pensar que la etapa de Vinicius en el Real Madrid podría estar llegando a su fin. Y no sería un drama. Al contrario, sería una muestra de madurez institucional. El club ha sabido decir adiós en el pasado a leyendas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Casemiro, y ha salido fortalecido. Porque aquí nadie está por encima del escudo. Nadie. Y si Vinicius no quiere o no puede estar a la altura de las exigencias, lo mejor para ambas partes es tomar caminos separados. El madridismo, que lo ha apoyado durante años, merece una explicación. Merece honestidad.
Y también merece soñar con un equipo que no tenga puntos débiles por culpa de la inconsistencia de sus estrellas. Este es un club que ha hecho historia por tomar decisiones valientes. Esta puede ser una más. No hay que temer al cambio cuando el cambio es lo que garantiza la excelencia. Ahora, la pregunta es para ti, madridista. ¿Crees que ha llegado la hora de vender a Vinicius? ¿Estás dispuesto a ver cómo se va un jugador que llegó con tanto potencial pero que no ha terminado de responder? ¿O aún confías en que pueda redimirse y convertirse en ese líder ofensivo que tanto se esperaba? El debate está servido, y la realidad es que el tiempo corre. El próximo mercado de fichajes puede marcar un antes y un después en la historia reciente del club. Y quizá, solo quizá, el futuro del Real Madrid pase por decir adiós a un jugador que, por más que lo haya intentado, no ha estado a la altura del escudo que lleva en el pecho. La tercera noticia es sobre un tremendo fichajazo para el Real Madrid. Florentino Pérez está convencido de que Rafael Leao es el gran objetivo del Real Madrid para la próxima temporada. El presidente del club blanco tiene claro que la llegada del delantero portugués podría marcar un hito en la historia del club y fortalecer aún más el ataque del conjunto merengue. Después de una temporada con varios altibajos y con algunas incógnitas sobre el futuro de ciertos jugadores clave en la plantilla, la posibilidad de incorporar a Leao aparece como una opción más que atractiva. Con un equipo cada vez más competitivo y con un mercado que presenta nuevas oportunidades, el Real Madrid está mirando hacia el futuro con ambición, y Leao se perfila como el fichaje estrella para dar un salto de calidad al proyecto. La situación actual del Real Madrid, tanto en términos de plantilla como en términos de futuro, tiene su complejidad. En el Santiago Bernabéu hay una creciente sensación de incertidumbre en torno a varios jugadores. Nombres como Rodrigo Goes y Vinicius han sido protagonistas durante los últimos años, pero el club está consciente de que ambos podrían no continuar en el equipo a largo plazo. El futuro de estos dos jugadores está bajo la lupa, y la situación está evolucionando rápidamente. Las recientes dificultades tanto de rendimiento como de adaptabilidad de algunos jugadores no han pasado desapercibidas, lo que ha hecho que el club piense en nuevas alternativas. El Real Madrid, siempre exigente y en constante búsqueda de lo mejor, ha decidido que la llegada de Leao podría ser el golpe de efecto necesario para fortalecer el ataque. El jugador portugués ha sido una de las grandes revelaciones del fútbol europeo en los últimos años. Su capacidad para desbordar defensas, su velocidad endiablada y su enorme talento para crear jugadas de gol lo han convertido en uno de los jugadores más deseados en todo el continente. Durante su tiempo en la Serie A, Rafael Leao ha demostrado tener una capacidad especial para marcar la diferencia, convirtiéndose en una de las principales estrellas del fútbol italiano. Este año, su nivel ha sido incluso superior, consolidándose como uno de los mejores jugadores en su posición y consiguiendo numerosos elogios por su rendimiento. Es un jugador que tiene una proyección altísima y su futuro parece estar marcado por un crecimiento constante, lo que hace que sea aún más atractivo para un club como el Real Madrid, siempre a la caza de los mejores talentos del fútbol mundial. En este contexto, Florentino Pérez ha dado el visto bueno a la idea de que el delantero portugués sea el objetivo principal del club para la siguiente campaña. Con una plantilla cada vez más competitiva y con una delantera que podría sufrir modificaciones dependiendo de la salida de ciertos jugadores, el fichaje de Leao se presenta como una opción estratégica e inteligente. A pesar de que en el pasado, el Real Madrid ha sido muy cauteloso con respecto a fichajes de gran envergadura, esta vez parece haber una apuesta clara por el futuro. El presidente ve en Leao no solo un refuerzo para el presente, sino también una inversión de cara al largo plazo, una apuesta por la renovación generacional que el club necesita. Uno de los grandes atractivos del fichaje de Leao es, sin duda, su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en ataque. Aunque su puesto natural es el de extremo izquierdo, su versatilidad le permite también jugar como delantero centro, lo que le da al entrenador una gran flexibilidad táctica. Esta versatilidad es un factor crucial, ya que el Real Madrid necesita jugadores que puedan desempeñar diferentes roles dentro del esquema de juego, algo que Leao puede aportar perfectamente. En un club como el Real Madrid, donde el nivel de exigencia es altísimo, contar con jugadores capaces de adaptarse a diversas situaciones tácticas y de juego es esencial para mantener la competitividad en todas las competiciones. Pero,
¿Por qué el Real Madrid considera que Leao es la opción perfecta? La respuesta es sencilla. El portugués encarna todo lo que el club necesita en estos momentos. A pesar de las grandes cualidades de Rodrigo y Vinicius, la irregularidad de estos jugadores ha hecho que el club piense en otras alternativas. Mientras que ambos jugadores han demostrado destellos de gran calidad, el Real Madrid necesita consistencia a largo plazo, un rendimiento que no dependa tanto de los altibajos de la temporada. En este sentido, Leao ha demostrado una regularidad impresionante en el Milan y una capacidad para brillar en los momentos más importantes, algo que ha sido determinante para el Real Madrid al evaluar su perfil. Otro aspecto a tener en cuenta es el deseo de Leao de vestir la camiseta blanca. En varias ocasiones, el delantero ha expresado públicamente su admiración por el Real Madrid y su deseo de unirse al club en algún momento de su carrera. Esta voluntad del jugador de unirse al proyecto merengue ha sido clave en la decisión del presidente Florentino Pérez de poner toda la maquinaria en marcha para hacer realidad este fichaje. No es común que un jugador de primer nivel se muestre tan abierto y tan comprometido con la idea de jugar en el club, lo que ha hecho que el Real Madrid vea en Leao una oportunidad única que no puede dejar pasar. El Milan ha fijado un precio de alrededor de 80 millones de euros por el delantero portugués, una cifra que, aunque alta, no es un obstáculo para el Real Madrid. El club tiene la capacidad económica para afrontar este tipo de operaciones, y el fichaje de Leao se considera una inversión a largo plazo que vale la pena. Además, las posibles salidas de Rodrigo y Vinicius podrían generar ingresos sustanciales que harían viable la operación sin comprometer la estabilidad financiera del club. Las posibles ventas de estos jugadores no solo aliviarían el coste de la operación, sino que también liberarían espacio en la plantilla, lo que permitiría al club fortalecer aún más otras áreas del equipo. El precio de 80 millones de euros que pide el Milan no parece ser un impedimento para el Real Madrid, ya que la venta de jugadores clave podría generar importantes ingresos. En primer lugar, la salida de Rodrigo podría aportar una cifra considerable, y la posible venta de Vinicius también generaría una suma importante para las arcas del club. Con este escenario, el Real Madrid se encontraría con los recursos necesarios para fichar a Leao sin comprometer su estructura financiera. La directiva madridista no ve la cifra como un obstáculo, sino como una inversión que asegurará un futuro brillante para el equipo. Desde el punto de vista futbolístico, la llegada de Leao al Real Madrid sería una jugada maestra. La versatilidad del portugués le permitiría jugar en diferentes posiciones de ataque, adaptándose perfectamente al esquema táctico de Carlo Ancelotti. El delantero tiene la capacidad de jugar como extremo o como delantero centro, lo que lo convierte en un jugador muy valioso para cualquier entrenador. Además, su velocidad y capacidad para desbordar defensas lo harían una opción ideal para los contraataques rápidos que caracterizan al Real Madrid, mientras que su capacidad para marcar goles y asistir a sus compañeros lo convertiría en un jugador fundamental para el equipo. Déjanos tu opinión en los comentarios.